Hola amigos, bienvenidos a su programa 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y me acompaña mi buen amigo Alejandro. Qué gusto tener un gran invitado el día de hoy. Sí, hoy tenemos un súper invitado. Nuevamente. Él es Gracias. Enrique de la Madrid, es ex precandidato a la presidencia, ex secretario de Turismo Federal, es director del Banco de Comercio Exterior y de Financiera Rural. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Francisco, gracias por la oportunidad. También, Alejandro, muchas gracias. Enrique, ¿qué aprendizajes te llevas después de participar en el Frente Amplio, en este proceso que estuviste? A ver, yo creo que varios. Uno, que hacer un trabajo continuo y permanente funciona. Sí. Porque cuando yo ya me quise inscribir en el Frente Amplio, no era una novedad, no resultó una cosa difícil, no resultó una cosa complicada, porque finalmente pues, todo el tiempo estás trabajando. Claro. Lo segundo, que el reconocimiento mediático importa. Y ese a mí ya no me alcanzó, parece mentira, o sea, a pesar de tener mucha presencia y mucho en medios, si no estás en los medios tradicionales, ahí tienes un problema, ¿no? Tercero, que las circunstancias cuentan. Sí. Y eso siempre ha sido así. Sí. Y no me sorprende, y en este caso, por ejemplo, la personalidad de Xóchitl, un poco también la reacción del presidente, la reacción de la gente, todo eso de alguna manera apuntó a que fuera ella la que encabezara el Frente Amplio, y ahí está la otra parte. Una es tu trabajo y la otra son las circunstancias. Claro. Y la otra, pues que la democracia es la única alternativa que tenemos como país para cambiar el rumbo de las cosas, para tener una discusión respetuosa. Entonces, pues yo creo que muchos aprendizajes en esta experiencia del Frente Amplio por México y mucho que tenemos que seguir trabajando en una sociedad que aprendamos a dialogar con respeto. Por supuesto. Y sin duda, Xóchitl ha sido una gran sorpresa para muchos, ¿no? Ha repuntado, ¿no? En estos últimos meses. Pero fuera de esta parte de Xóchitl, para ti, ¿qué debe pasar para que pueda ganar el Frente Amplio las próximas elecciones? Pues primero recordar que somos un frente amplio, entonces no es nada más un tema de los partidos políticos, aquí los partidos que van a seguir avanzando serán PRI, PAN y PRD, Claro. pero es una alianza con la sociedad. Y ser muy claro que la sociedad que no está de acuerdo con el rumbo del país, que está preocupada por la inseguridad, que está preocupada por la falta de empleos, no tiene otra opción, no hay otra alternativa. Que no vayamos a caer en el error de dividir el voto, porque entonces menos nos alcanza, ¿sí? Y entonces que es un trabajo conjunto y como empezó tiene que culminar. Y después también, una vez que se gane un gobierno, también la sociedad tiene que participar. El voto duro de los partidos, que es muy importante, en el caso de Morena es un poco más grande que el del Frente Amplio, con el voto duro a nosotros no nos alcanza. Necesitamos a la sociedad. Pero entre más participe la sociedad, menos cuenta el voto de los partidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir trabajando como un frente amplio y no distraerse ni pensar que hay una tercera opción. Aquí no hay tres opciones, solo hay dos. ¿Y qué pasa si de repente Movimiento Ciudadano saca su candidatura? ¿Qué sería lo mejor en un Pues en mi caso, de manera muy franca, señalar que eso sería, perdón, así lo diría yo, parte de una estrategia de división de la oposición. Así de sencillo. Ellos venden esta idea de que son nuevos. Nuevos nada. Digo, pues, nuevos nada, ¿no? Y al final del día lo lógico, lo que muchos siempre invitamos, es que quisiéramos un frente amplio. Por eso incluso la palabra frente amplio. Porque en un frente amplio cabemos todos. Y siempre con muchos amigos de LMC les digo, pues, ¿qué les pasa? ¿No estamos a favor de la democracia? ¿No coincidimos en eso? Pues entonces, ¿cuál es el problema de juntarnos? ¿No estamos a favor de una economía de mercado, con rectoría del Estado, con mayor justicia y mayor movilidad? Yo siempre les digo, si estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿cuál es el argumento inteligente, creíble de no ir juntos? Por eso, en mi caso, no hay la menor duda. Si pretende haber una tercera opción, yo seré muy claro y muy enfático en decir que nos estarían dividiendo. En beneficio, por cierto, de Morena. Perfecto. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos para apoyar a Xóchitl en este camino? Pues estamos en una época en donde yo creo que lo primero, y eso es muy importante, quien se anima a dar la cara en estos temas, está corriendo muchos riesgos. Está corriendo y lo vemos, ¿no? Se meten en tus declaraciones fiscales, se meten contigo, te averiguan, te difaman, corren riesgos. Y a veces me da la impresión de que en el país hay esta percepción de que, bueno, pues el que quiere que corra riesgos, yo no. Y ese es un error, porque no correr riesgos es correr riesgos.
Claro. A mí me parece que lo que estamos viendo en México hoy es desastroso. Vemos una inseguridad fuera de control, vemos una economía que no crece, ahorita platicaré un poco de eso, veo un ataque permanente al poder judicial, que es otro poder. Entonces también los mexicanos a veces como que nos confundimos. ¿Queremos justicia o no queremos? No, pues sí queremos. Entonces, ¿por qué te peleas con el poder judicial? ¿Por qué no lo defendemos? ¿Queremos democracia o no queremos? Sí hemos querido y por eso hemos salido a defender el INE. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar juntos. Y cada ciudadano que no viva en la ingenuidad de pensar que con su solo esfuerzo sale adelante. Pongo un ejemplo. Yo me esfuerzo mucho, nomás que tengo un accidente en la calle, me atropellan, me llevan a un hospital y no hay médicos ni medicinas y me muero. Pues si yo era esforzado, yo me esfuerzo mucho y trabajo todos los días y mira cómo me empeño, nomás que salgo a la calle y me asaltan o quizá me matan, pues si yo me esforzaba mucho. No es suficiente el esfuerzo, es un prerequisito, pero lo otro son condiciones de vida y oportunidades para progresar en la vida. Enrique, ¿cómo ves al partido en el gobierno y la visión que tiene de país? Pues yo creo que el partido del gobierno nunca llegó a ser gobierno. Si lo digo respetuosamente, yo no me acuerdo, pero ni la mitad de los secretarios de Estado, porque no amerita ni que te acuerdes de ellos. Nunca sabes qué hacen, en qué están, cuáles son sus tareas. Ellos ya aprendieron que mejor no hacen nada relevante, porque qué tal que en la mañanera los desconocen. Entonces no tienes un gobierno, no tienes un gobierno. A las mismas instituciones, a los hospitales, a las policías, a las secretarías, a los ministerios, los han debilitado. Entonces hoy tienes un gobierno con mucho menos capacidad de respuesta. E ideológicamente, desde mi punto de vista, equivocado. Solamente diré en una cosa en la que coincido y creo que al final del día es rollo. En la primera en la que coincido es que el argumento de primero los pobres, una sociedad mucho más equitativa, más justa, pues ¿quién puede decir que no? Claro. Pero en la práctica parece que realmente esa no es la intención. En lo económico, estatistas. Entonces, el Banco Bienestar, un banco del Estado, ahora una línea aérea también del Estado, se pelean con la inversión, desde la cancelación del propio Aeropuerto Internacional de México, mandan una señal de desconfianza, otra inversión como la Constellation Brands, la de la cervecera, también va para atrás, expropiaron el tema del tren, porque alguien se olvidó que tenían que tener un tren para el transísmico, fíjate, es un tren que cruza el istmo, pero pues como no había tren, ¿qué hacemos? Pues quítaselo al que tiene la concesión. Entonces son un gobierno con una visión estatista anquilosada. Pemex, por ejemplo, se quedaron en los 70s en la economía petrolera pensando que ese es el camino y Pemex nos está costando a los mexicanos ahora cerca de 60,000 millones de dólares en esto. Mira, nomás para poner ejemplo, porque siempre creo que es poner ejemplos. Es que estos del Poder Judicial abusivos, 15,000 millones de pesos en sus fideicomisos. El 60% de ese dinero es para los trabajadores del Poder Judicial, pero para ponerlos en números, son 16 días de pérdidas de Pemex. O sea, los famosos fideicomisos por los que igual cerraras la vestidura del presidente, son 16 días de pérdidas de Pemex. O sea que si quisiéramos hacer las cosas bien, manejamos Pemex. Y en lo político, es un régimen autoritario. No le gusta que nadie se les oponga. Incluso dentro de su gobierno quieren a todos chiquitos. Yo creo que es el fenómeno Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? O sea, todos tienen que ser chiquitos, chiquitos, chiquitos para que se vea uno grandote, grandote. Contra los estados, contra la federación, contra los municipios, contra las clases medias, contra los autónomos. A ver, ¿qué parte no hemos entendido? Pero tenemos estos días, y si no depende el día de la grabación, pues habremos tenido la presencia de unos próceres de la democracia y del progreso. Estará en México el señor Maduro, ¿no? En una gran cumbre, también el dictador de Nicaragua, pues no, seguramente tenemos muchas cosas que aprender. El camino y el rumbo de este gobierno, a mi juicio, es desastroso. Y dependerá de nosotros si somos testigos pasivos y al mismo tiempo cómplices o contribuimos a cambiar y a redirigir el destino de nuestro país. Por supuesto. Gracias, Enrique. El día de hoy, bueno, a Xochitl le toca estar al frente, ¿no? Pero Enrique tiene un peso, ¿no? Un peso en la política de este país, un lugar en la política de este país. ¿En qué lugar quedas y cuál es tu función el día de hoy? Bueno, a ver, yo siempre dije que si no me tocaba encabezar el frente, yo me comprometía a trabajar con el frente hasta ganar, ¿sí? Y estoy cumpliendo con lo que dije, porque también este es un trabajo de equipo. A alguien le toca encabezar, pero esto es de equipo. Y yo agradezco la invitación, me están invitando a dirigir, a encabezar lo que se llaman las mesas temáticas. ¿Qué es eso? Es el poder organizar la conversación entre los mexicanos para escucharnos alrededor de nuestros problemas y de nuestras oportunidades.
foros para poder hablar de, por ejemplo, cómo mejorar el sistema de salud y qué es eso de un sistema de salud universal. Pero al mismo tiempo, cómo aprovechamos este fenómeno del nearshoring, qué es eso del nearshoring, que todo el mundo habla de eso, como la gran oportunidad para generar más empleos, para generar más inversiones en una economía más sofisticada, aprovechando también un conflicto global. Oye, ¿cómo le hacemos para renovar nuestro sistema educativo y aprovechar y tomar estas nuevas tecnologías? Entonces yo lo que veo, que me invitan, es de alguna manera facilitar este diálogo y donde yo quisiera que sobre todo se enfocara en lo propositivo. La gente también ya está harta, nada más de la crítica, de la denuncia, esto está mal, no sirve, ¿sí? Está harta. Yo creo que tiene razón, tenemos que irnos a las propuestas y evidenciar que un mucho mejor México, si es posible, y está a nuestro alcance. Enrique, ¿qué está en juego en el 2024, además de la campaña presidencial? Desde el punto de vista político, la democracia. Y como decía Churchill, la democracia es un sistema con muchos defectos, muchos problemas, es bastante malo, con la diferencia de que todo lo demás es peor. O sea, un régimen autoritario, ¿no? Ahorita vemos, por ejemplo, lo que está pasando en tantas partes del mundo, cuando una persona logra posicionarse, cuando pierdes las libertades. ¿Qué está en riesgo? Las libertades. Y a los mexicanos nos encanta la libertad. La libertad de pensar lo que queramos, de hacer lo que queramos, de ir a donde queramos. Eso está en juego. De elegir a quien queramos, ¿sí? De moverte por las calles. Esa libertad, de hecho, la hemos ido perdiendo. La libertad de transitar por nuestras carreteras la hemos ido perdiendo. ¿Qué está en juego? La libertad. Si lo de la democracia suena sofisticado, lo que es muy directo es la libertad. ¿Y qué está en juego? La posibilidad, esto es muy importante, de aprovechar un entorno internacional que nos permitiría sacar a millones de mexicanos de la pobreza. Y pongo un ejemplo. En un artículo que leí estos días del Economist, dice cómo Tailandia, que incluso ha sido de estos países que fueron los famosos tigres asiáticos, pues no les alcanzó el crecimiento económico incluso del 7% anual, 7, ¿eh? No les alcanzó para que lograran muchas de las personas salir de la pobreza antes de avejentarse como población. Los países asiáticos se han venido avejentando. Y el problema es si tú te avejentas y llegas de viejo sin haber hecho tus ahorros, pues entonces llegas a ser un viejo en pobreza. A diferencia de Japón, que lograron crecer tanto después de la guerra, que hoy son un país que la economía no crece mucho, se están envejeciendo, pero son ricos. Bueno, pues México todavía tiene una ventana de oportunidad de que la economía crezca, sea pujante, los jóvenes encuentren empleos, generemos riqueza antes de envejecernos. Ahí estamos. ¿Qué se nos puede ir? Si tenemos 6 años más de lo mismo, se nos va la oportunidad de que millones de mexicanos salgan de la pobreza y que nos convertamos en un país de clases medias. Eso es lo que se nos va. Pero fuera de eso nada, ¿eh? Fuera de eso nada. Nada más, nada Bueno, más. Detallitos. ampliando un poquito la respuesta que estabas dando, por supuesto, bueno, se ha presumido mucho que la pobreza ha disminuido, se ha dicho en otros foros que la extrema ha aumentado, pero en tu opinión, ¿qué se podría hacer para una mayor repartición de la riqueza, quizá, para que pueda haber una mayor clase media, ¿no? Primero reconocer que mucho de lo que hicimos, y ahí sí ya no es esta administración, mucho de lo que hicimos atrás, pues de entrada fue insuficiente. Insuficiente. Tiene que ver con un tema también del cual hablamos muy poco en México, que es la demografía. En México pasamos de ser 80 millones de personas en 1980 a 130 en estos días. Pues hemos crecido 50 millones de personas. Entonces, por eso también todo nos queda corto. Pero bueno, primero reconocer que no fue suficiente y que sigue habiendo cerca de un 46% de la población en pobreza, ¿sí? Y si bajaron en este gobierno poquitos más o subieron, ese no es el tema. El tema es que no hemos encontrado la forma de hacer. ¿Qué necesitamos? Una economía que crezca muchísimo. Por eso, si crecemos este año 3%, si ya dije que para los de Indonesia o Tailandia dije 7 fue poco, pues 3 no es nada. Entonces no podemos ser conformistas, mediocres, crecimos 3. 3 no es nada. Este país tendría que estar creciendo seguramente a tasas del 5, 6, 7% durante 20 años, porque tenemos más de 40 y tantos millones de mexicanos en pobreza. Y tienes 11 en pobreza extrema. Entonces, una economía que crezca mucho, mucho, mucho. Que crezca en las diferentes regiones del país, que los empleos sean mejores, mejor pagados.
Y para eso necesitas gente con más educación, que no quiere decir la licenciatura, la maestría, pero sí con las habilidades necesarias para emplearte. Necesitamos un sistema de salud adecuado, ¿verdad? Pues para atenderte, un país con Estado de Derecho, con reglas claras, y después una serie de temas de servicios públicos. Pero fíjate, sobre todo, si me dijeras, ¿a qué nos enfocaríamos? ¿A qué te deberías de enfocar? Mucho crecimiento, con mucha generación de empleo y empleos siempre mejor pagados. Y eso sí lo puedes medir, año con año lo puedes medir. Y año con año podrías estar midiendo la pobreza. Y si lo que hicimos no funcionó, pues a revisar rápido. Eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, un sentido de urgencia. Lo que sí me preocupa, y lo digo claramente, es que el gobierno actual no tiene estas ideas que yo estoy planteando, pero de ninguna manera. Al revés, entre más pobres, más votos. ¿Para qué quiero sacar a gente de la pobreza si los pobres votan por mí? Así lo han dicho. Entonces, lo que me preocupa es eso, que no entendamos que estamos cayendo en un modelo a la venezolana, a la nicaragüense y en el mejor de los casos, en el mejor, Argentina, pero en el mejor. Pero a ver, España, Corea, Francia, no, eso se nos está yendo a pasos agigantados. Tristísimo, tristísimo. Enrique, pues ya estamos llegando casi al final, pero queremos una última pregunta. Tú fuiste secretario de Turismo y pues es una actividad que genera muchos ingresos y que México tiene mucha fuerza en esa parte, ¿no? ¿Qué crees que esté haciendo falta en esta administración? Aquí en este caso se pulieron, porque de plano a que sí se dedicaron a tirar todo lo que funcionaba. Teníamos todo un área de promoción turística y todo ese dinero es el que ahora están dedicando a lo que será, no tengo la menor duda, un fallido Tren Maya. Porque una vez que termines el Tren Maya y se acabe la derrama de la generación de los empleos, yo quiero ver a ver quién se para ahí y quién lo va a pagar. Entonces, una es volver a la promoción turística. La otra, hay muchos destinos que no son Cancún, que no son Los Cabos, son pueblos mágicos, son ciudades que necesitan renovar sus centros históricos para ser atractivos. Teníamos dinero para eso. Teníamos otra institución que es Fonatur. Fonatur fue la que inventó, nada más para que quede claro, Fonatur fue la que inventó Cancún. ¿No? Y también Huatulco, Ixtapa, Los Cabos. Era una institución de promoción del desarrollo turístico. Ahora también en proceso de extinción. ¿Qué necesitamos? Seguridad. Porque estamos en un país donde las noticias que salen todos los días al exterior sobre México son terribles y muchos mexicanos ya tampoco se animan a viajar por carretera dado el peligro. Entonces la otra es seguridad. ¿Qué necesitas? Una buena política de aviación. Porque también si no hay aviones accesibles a los destinos que tú quieres, pues no vas a ir. Si son caros, tampoco. Y entonces en el tema del turismo, lo que yo aprendí cuando estuve ahí, es que son muchas las actividades que tienen que incidir sobre el sector y todas esas en este gobierno absolutamente abandonadas. El último intento ahora que están haciendo es tratar de modificar las concesiones de los aeropuertos. No sé para qué, si para sacarles más ingresos a las concesiones, supongo que sería el objetivo, o en teoría para bajar los boletos de avión. Pero pues ese segundo no creo que sea porque las clases medias no les gustan. Según ellos nadie se sube a aviones, no creo que sea para eso. Están también exprimiendo a las líneas, a los aeropuertos, también para sacar más dinero. Y en el fondo, ¿quién va a ser perjudicado? Pues también el turismo. Entonces, todo lo que estén haciendo en turismo, nomás ponlo en al revés y esa es la política turística que hay que hacer. Pues Enrique, muchísimas gracias. Ya llegamos desgraciadamente al tiempo. Y pues amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Amigos de MPI, de Smart Speakers, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Este Hot Travel, con un solo clic, mueves nuestro mundo. Del 12 al 16 de octubre, entra a futura.com.mx y hottravel.com.mx y obtén desde un 20 y hasta un 40% de descuento, más meses sin intereses en tu compra anticipada. Descubre más de 1,200 destinos a tu alcance. Los mejores descuentos están aquí. Sí, nosotros te llevamos en los autobuses más cómodos, modernos y seguros de México. La semana más esperada para viajar está a un clic en Hot Travel. Este Hot Travel, tráyate viajando con autobuses Futura. El viaje que mereces a solo un clic de distancia.
este Hot Travel es para ti. Futura, uniendo México.